¿De qué sirve rendir culto a los dioses antiguos si apenas saben que existimos? Esta es una de las mejores y más inteligentes preguntas que me han hecho en Wixtalk. Desde el punto de vista de la antropología podríamos hablar de tradiciones, rituales, su significado y propósito, incluso de cohesión social y de cómo a través de ellos nos conectamos con la historia de nuestros antepasados. Pero la antropología también nos habla de cómo el ser humano ha buscado siempre el crecimiento personal a través de la espiritualidad para explorar cuestiones profundas. Y la antropología también nos habla del simbolismo que las deidades tienen para la mente humana, porque representan aspectos de nuestra propia naturaleza y también de las fuerzas de la naturaleza a nivel global, a nivel universal. Y por supuesto también representan nuestros valores sociales y culturales. Pero dejemos de lado la antropología y hablemos de la experiencia espiritual. Disclaimer, esto es solo mi opinión y mi manera de verlo, bla 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 bla, y todas esas patochadas para que los ofendiditos no se crean que les impongo mis ideas y se ofendan. Vamos al lío. La mitología es la llave que nos han dejado las deidades para poder acceder a ellos. Y no estoy hablando de un rollo bíblico, tipo como cuando los católicos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. No, la mitología no es la palabra de las deidades. La mitología son las palabras de nuestros antepasados contándonos las historias y relatos de esas deidades. La mitología es la llave y el culto es la utilización de esa llave para llegar a ellos, porque somos nosotros quienes vamos a ellos. Somos nosotros quienes acudimos a los dioses. Los dioses no vienen a buscarnos a nosotros. Ellos no te conocen a ti, pero a ti sí que te han llegado los relatos de su vida y sus proezas. Y aunque sea una parte ínfima y muy pequeña de todo lo que ellos son, ya solo con eso ya los conoces tú más a ellos que ellos a ti. Así que el culto sirve para que seamos nosotros quienes nos pongamos en contacto con ellos. Así que la mitología es la llave y el culto cuando usas la llave. O explicado de otra manera, la mitología es su tarjeta de visita o ficha de contacto donde pone este es fulanito de tal que ha hecho esto, esto y esto. Y el culto es cuando les envías un email. ¿Para qué? Para ponerte en contacto con ellos, porque de esa manera es como podemos hacerlo. Si nos intentamos poner en contacto con ellos sin conocer quiénes son, ni su historia, ni su mitología, ni nada de eso, lo más probable es que acabemos contactando con algún ser que se hace pasar por una deidad o con algún tipo de egregor. Y todos sabemos que Wixtalk está lleno de esos incautos. Pero ¿por qué es tan importante la mitología en esto? Hay quien dice que la mitología son rituales codificados. Así, un mito de la muerte y resurrección de una deidad podría estar reflejando un ritual sobre renovación o renacimiento. Porque muchas veces las cosas que ocurren en los relatos mitológicos pueden estar representando los actos de un ritual de forma narrativa y contado de una manera más poética. Y no basta solo con leer los relatos como cuando leías cuentos a los 7 años antes de irte a dormir. Hay que estudiarlos para encontrar el simbolismo, porque en los símbolos es donde encontramos muchas veces también las claves para esos rituales. Estos símbolos suelen estar ocultos en los relatos y para entenderlos a veces hace falta un poquito de conocimiento no solamente esotérico, sino también histórico, arqueológico, antropológico, etc. Ojo, no se trata de que ahora aquí todos seamos antropólogos, arqueólogos e historiadores. No. Con saber un poquitín lo básico es suficiente. Y si no lo sabes, no pasa nada. Hoy en día hay libros que te lo explican. Y también hay un factor psicológico en todo esto, ya que muchos de esos símbolos están encriptados en forma de arquetipos. En resumen, no hay que quedarse en la superficie de la historia, hay que profundizar un poquito más para encontrar los símbolos, los arquetipos, el conocimiento esotérico y los rituales. Así es como se llega a conocer a las deidades y a tener una relación con ellas, o a trabajar con ellas, como lo quieras llamar. Por ejemplo, voy a leer un poco más profundamente tu mensaje. Yo ya he respondido a tu pregunta. ¿Para qué sirve el culto a los dioses? Para contactar con ellos. Pero hacemos una lectura más profunda y ¿para qué sirve? También puede ser ¿qué utilidad práctica tiene? Porque además de contactar con ellos puede tener una utilidad práctica para mi vida, ¿no? O varias. Una de las utilidades prácticas es el acceso a sabiduría ancestral. Y no estoy hablando solamente de temas de canalizaciones, meditaciones y tal, que eso puede ser que te llegue también, no digo que no. Pero
Ya solamente a través del estudio de la mitología tendrás acceso a un montón de sabiduría que no solamente te va a ayudar a contactar con los dioses, te va a ayudar a desarrollarte como persona, te va a ayudar en tu desarrollo personal y al desarrollo también de tu poder personal. Así es como a través del culto en el druidismo se conecta no solamente con las deidades, sino también con los espíritus de la naturaleza y con la naturaleza misma para una transformación personal. A las deidades les puedes pedir protección y les puedes pedir guía espiritual. Esto no quiere decir que los vayas a tener de guías 24/7. A veces la guía espiritual consiste en que lees uno de sus relatos y ¡bingo! Resulta que hay un acontecimiento en tu vida que puedes resolver gracias a algo que has aprendido en ese relato. Como cuando escuchas una canción de Madonna y piensas, ostras, esto es lo que a mí me ha pasado y así lo puedo solucionar. Porque Madonna también es una diosa. Y con la protección pasa lo mismo. Unas veces te llegará de forma energética, espiritual o mágica, o como lo quieras llamar, y otras veces a través de un relato encontrarás la manera de protegerte. Además, los cultos a los dioses a veces están relacionados con los ciclos naturales, porque no olvidemos que los dioses son quienes manejan las fuerzas de la naturaleza. Y esto nos ayuda a conectarnos mejor con esas fuerzas de la naturaleza, con los ciclos naturales y a fluir con la rueda del año. Y por último, cuando logramos esta conexión a través del culto, es cuando logramos ver la divinidad en el mundo que nos rodea. Y con todo esto, a través del culto, podemos llegar a conocer, aunque no siempre a entender o comprender, muchos misterios de la naturaleza, de la divinidad y de la magia.